Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Español tercer grado, bloque 4. Práctica social del lenguaje 12. Difundir los resultados de una encuesta. En esta práctica social del lenguaje elaborarás el reporte de una encuesta en el que incluyas tablas y gráficas. Lo harás para difundir la información que obtengas sobre un tema. Páginas 127 a 137. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro material. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con la práctica social del lenguaje 12. Difundir los resultados de una encuesta. Lo que conozco. Comenta con tus compañeros estas preguntas. ¿Para qué sirven las encuestas? Las encuestas sirven para saber qué piensan, hacen, tienen o consumen determinados grupos de personas. ¿Qué tipo de preguntas incluye una encuesta? Incluye preguntas cerradas, es decir, preguntas que ofrecen un número limitado de opciones de respuesta, y preguntas abiertas, las cuales suelen apelar a la opinión del encuestado. ¿Cómo se presenta la información obtenida? La información obtenida se puede presentar en tablas y gráficas. Los maestros preguntan. En una encuesta los maestros querían conocer mejor a sus alumnos, así que organizaron una encuesta sobre sus características. La escuela contaba con 300 alumnos, de quienes se quería investigar 4 aspectos. Las preguntas y los resultados fueron los siguientes. Observemos ¿qué les preguntaron los maestros a sus alumnos? Muy bien, tenemos 4 preguntas. ¿Cuántas personas integran tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Vives en la comunidad o colonia donde está la escuela? ¿Cuánto tiempo haces para llegar a la escuela? Son las 4 preguntas. En la primera, ¿cuántas personas integran tu familia? Recuerden que encuestaron a 300 alumnos, de los cuales 30 respondieron que 2 personas integran su familia, 53, 96 alumnos 4, 112 5 y 12 más de 5. En la segunda pregunta, ¿cuántos hermanos tienes? 10 respondieron que ninguno, 52 de 1 a 2, 179 alumnos respondieron de 3 a 4, 59 alumnos más de 4. En la tercera pregunta, ¿vives en la comunidad o colonia donde está la escuela? 270 alumnos contestaron que sí, 30 respondieron que no. En la cuarta pregunta, ¿cuánto tiempo haces para llegar a la escuela? 106 contestaron menos de 15 minutos, 120 de 15 a 30 minutos, 20 de 30 a 45 minutos. 14 de 45 a 60 minutos y 40 alumnos más de 1 hora. Estas fueron las preguntas y los resultados que arrojó la encuesta realizada a los 300 alumnos. Continuamos. Informe de resultados. Los maestros se llevaron varias sorpresas, pues creían que los resultados serían diferentes. Con las respuestas de la encuesta se observó, por ejemplo, que casi todos los alumnos tienen muchos hermanos, que sus familias cuentan con varios miembros, que la mayoría vive cerca de la escuela y, sin embargo, que algunos tardan más de 1 hora en llegar a la escuela. Señala en cada pregunta de la encuesta anterior qué hubieras contestado si te hubieran preguntado. A modo de ejercicio, organízate en equipo para hacer el conteo de las respuestas de tu grupo y anota los datos. Elige una de las preguntas y en un pliego de papel haz un modelo de tabla de frecuencia y una gráfica de resultado, como en el ejemplo. Bien, en su libro de texto tenemos los ejemplos y vamos a visualizar el nuestro con una de las preguntas que elegimos. Muy bien, primer pregunta, ¿cuántas personas integran tu familia? Tomando en cuenta igual el ejemplo del libro, tenemos que 80 respondieron de 2 a 3, 208 de 4 a 5 y 12 más de 5. Observamos la tabla de frecuencias
tiene el número de alumnos encuestados, cómo se fueron manejando y cuáles fueron las respuestas. Del lado derecho observamos, de acuerdo al resultado, la gráfica. Más de 5, 12, de 4 a 5, 208 y de 2 a 3, 80. Muy bien, continuamos. Contesta nuevamente la pregunta 1, pero no te limites a las opciones. Escribe todas las respuestas del grupo en el pizarrón, solo si fueran idénticas. Se escribe una sola vez y se anota las veces que se repite. ¿Cuántas respuestas diferentes obtuvo el grupo? Muchas, pero al final se encuentran dentro del mismo rango. Comenta en el grupo por qué crees que cada opción de la encuesta del ejemplo tiene solo 3 o 4 respuestas posibles. Porque en esas opciones se encuentran la mayoría de las posibles respuestas. ¿Qué ocurriría si la respuesta fuera libre y si cada alumno respondiera abiertamente? Se extenderían al responder y sería más difícil concentrar los resultados. Preguntas con respuestas abiertas y cerradas. Observemos el ejemplo. Preguntas con respuestas abiertas y cerradas. Al diseñar el cuestionario de una encuesta se pueden elaborar preguntas con dos tipos de respuestas, abiertas y cerradas, como en los ejemplos siguientes. Analiza en grupo las diferencias entre estos tipos de respuestas. Ejemplos de preguntas con respuestas abiertas. Número 1. ¿Cuál es tu opinión sobre los libros de la biblioteca de aula? 2. ¿Cómo eliges los libros que llevas a tu domicilio en préstamo? 3. ¿Qué tipo de textos son los que prefieres leer? Ahora vamos a ver los ejemplos de preguntas con respuestas cerradas. ¿Cuántos libros de la biblioteca de aula leíste durante el ciclo escolar pasado? Tenemos 4 posibles respuestas. Inciso A, más de 10. Inciso B, de 6 a 10. Inciso C, de 1 a 5. Inciso D, ninguno. Pregunta 2. ¿Eliges llevar un libro en préstamo domiciliario? ¿Por qué? Inciso A, te interesó. Inciso B, te lo recomendaron. Inciso C, te lo dejaron de tarea. Inciso D, te gustó la portada. Pregunta número 3. ¿Cuál o cuáles de los siguientes tipos de texto prefieres leer? Inciso A, relatos. Inciso B, poemas. Inciso C, divulgación científica. Inciso D, históricos. Inciso E, mapas. Inciso F, recetas. Inciso G, historietas. Inciso H, adivinanzas. E inciso I, instructivos. Bien, tenemos los dos ejemplos, tanto de las preguntas con respuestas abiertas como con preguntas con respuestas cerradas. La diferencia, como pueden observar, en las preguntas abiertas, cada uno de nosotros podemos responder libremente las respuestas para cada una de las preguntas. Nos podemos extender o podemos hacer lo más corto posible la respuesta. Y en los ejemplos de preguntas con respuestas cerradas ya nos dan las posibles opciones de respuesta. No podemos elegir alguna otra que esté fuera de las posibles respuestas que se nos dan. Seguimos. Reflexiona sobre la encuesta. Lee en la página 128 el informe de los maestros sobre los resultados de la encuesta que está esta página atrás. Vamos a visualizar el informe. Tenemos la tabla de frecuencia, el número de alumnos que fue encuestado, que son 300, recordemos. Tenemos su gráfica y el informe de resultados. Continuamos. ¿Cuántos alumnos participaron en la encuesta? 300 alumnos. Visualizamos el informe y exactamente es el número de alumnos que fue encuestado. Los números que participaron en la encuesta. Seguimos. ¿Cuántos hermanos tiene la mayoría de los alumnos? Respuesta: de 3 a 4 hermanos.
Aquí podemos hacer uso de la gráfica más fácilmente de 3 a 4 hermanos. El máximo de alumnos o el más alto fue 179. 179 alumnos son los que tienen de 3 a 4 hermanos. Esa es la finalidad de la tabla de frecuencias y de la gráfica de cada una de las preguntas. ¿Cómo obtuviste las respuestas? Observando las gráficas, la primera respuesta contando el número de alumnos que respondieron en cada rubro. En la segunda, al relacionar la mayoría con el mayor número de alumnos que eligieron esa respuesta. Lo podemos visualizar una vez más. Tenemos los 300, se hizo la suma de todos los alumnos que participaron, dando un total de 300 y en la segunda respuesta visualizando el de mayor rango. Seguimos. ¿Qué intención tienen las partes de un texto informativo? Los profesores que organizaron la encuesta entregaron un informe o reporte que incluyó: número 1, introducción. En esta sección se explica para qué se hizo la encuesta, los propósitos y a quiénes, con qué objetivos y en qué población. 2. Desarrollo. Se presenta cada una de las preguntas, qué se espera saber con ellas y cuáles fueron los resultados. Pueden hacerse gráficas con las respuestas. Finalmente, conclusiones. En esta sección se resumen los resultados de la encuesta y se valora si se obtuvo o no la información que se quería averiguar. Al redactar informes, frecuentemente se utilizan frases o nexos para explicar, comparar y ejemplificar la información que presentan. Pues, por qué, algunos, otros, en cambio, por ejemplo. Revisa el párrafo que describe los resultados de la encuesta y observa las palabras escritas en cursiva. Informe de resultados. Los maestros se llevaron varias sorpresas, pues creían que los resultados serían diferentes. Con las respuestas de la encuesta se observó, por ejemplo, que casi todos los alumnos tienen muchos hermanos, que sus familias cuentan con varios miembros, que la mayoría vive cerca de la escuela y, sin embargo, que algunos tardan más de 1 hora en llegar a la escuela. Muy bien, observamos las palabras muchos, casi, varios, sin embargo, mayoría. Selecciona textos informativos de la biblioteca de aula y encuentra más ejemplos del uso de estas frases. Visualizamos uno más. Tenemos en la parte inferior los nexos, al igual que el anterior. Apenas, más tarde, rápidamente, luego, fuera, mal. Y vamos a ver algunos otros ejemplos. Frases y nexos. Los tenemos en color azul: apenas, asimismo, pero, aleja, ni siquiera, como, aquellos, parecen, parece, mientras, hasta, deja. Y algunos otros ejemplos más, un poquito más cortos: me gusta la lluvia, pero cuando no tengo que salir a la calle. Al final Martín es tan irresponsable como su hermano Juan. Me contó toda la historia mientras esperábamos el camión. Fui al dentista después de haber rendido el examen final. Son ejemplos de los nexos. Continuamos. Diseña tu propia encuesta. Ahora elige un tema para hacer una encuesta entre tus compañeros de grupo. Acuerda con todos un tema común que pueda ayudarte a conocer mejor a los demás o que te resulte útil en alguna otra asignatura. Hábitos de alimentación, actividades en el tiempo libre, características de sus viviendas, miembros de sus familias, familiares que usan o necesitan usar anteojos u otros temas de los que sea interesante o necesario conocer. Haz una lista de preguntas relacionadas con el tema. Elabora preguntas con respuestas cerradas, como la pregunta 3 del ejemplo, con posibilidad para 3 o 4 respuestas precisas.
Veamos los ejemplos. ¿A qué hora te duermes todos los días? Tenemos 3 posibles opciones. Inciso A, a las 8 de la noche. Inciso B, a las 9 de la noche. Inciso C, a las 10 de la noche. ¿Cuántas horas duermes diariamente? Inciso A, de 5 a 7 horas. Inciso B, de 8 a 9 horas. Inciso C, de 10 a más. Para elaborar las preguntas no pierdas de vista qué quieres averiguar. Así la pregunta será clara, directa y breve. Para elaborar las opciones de respuesta, anota las que creas más comunes. Propon las respuestas posibles. Por ejemplo, si la pregunta es ¿qué haces en tu tiempo libre? Piensa en posibles respuestas: practicar deportes, cuidar mascotas, ejecutar actividades artísticas, hacer algo en familia los fines de semana, entre otras actividades. ¿Qué tipos de alimentos prefieres consumir? Inciso A, frescos. Inciso B, enlatados. Inciso C, ambos. Estos son ejemplos de más preguntas con respuestas cerradas. 2. De los siguientes tipos de carne, ¿cuál te gusta más? Inciso A, pollo. Inciso B, carne de res. Inciso C, pescado. Inciso D, carne de cerdo. ¿Cuál es el cereal que consumes más? Inciso A, maíz. Inciso B, arroz. Inciso C, trigo. Inciso D, amaranto. E inciso E, avena. Aquí hay un ejemplo de cómo puedes usar un esquema para diseñar tu encuesta. Encuesta ejemplo. Vamos a visualizarla. Y la tenemos ya en pantalla. Actividades en el tiempo libre. ¿Qué deporte realizas en tu tiempo libre? Y la vamos a complementar con respuestas cerradas, es decir, posibles opciones de respuesta. Por ejemplo, fútbol, karate, natación, ninguno. ¿Qué mascota cuidas en tu tiempo libre? Posibles opciones: perro, gato, pájaro, ninguna. ¿Qué actividad artística practicas en tu tiempo libre? Posibles respuestas: ballet, canto, pintura, ninguna. ¿Qué haces con tu familia los fines de semana? Posibles respuestas: pasear, jugar, arreglar la casa, nada en especial. De esta manera complementamos la encuesta con respuestas cerradas. Seguimos. Analiza en grupo cada una de las preguntas, formula posibles respuestas y anota las opciones que creas más comunes. Es lo que realizamos y ya observamos el ejemplo. Ya sea que trabajes en equipo o en grupo, pasa el cuestionario de cada tema en limpio y revisa la redacción, ortografía y puntuación. Los signos de interrogación. Comenta en grupo la diferencia entre las siguientes oraciones. ¿Dónde juegas fútbol? ¿Dónde juegas fútbol? ¿Dónde juegas fútbol aterrizó ayer una avioneta? La primera está realizada en forma de pregunta porque utiliza los signos de interrogación. Al formular una pregunta se deben utilizar los signos de interrogación y acentuar dónde, cuándo, cómo, por qué, en qué, con qué, para qué, quién, qué. Elabora una ficha con esta información y escribe un ejemplo con cada pregunta. Vamos a elaborar nuestra ficha, tomando en cuenta las preguntas. ¿Dónde estudias? ¿Cuándo concluyes tus estudios? ¿Cómo llegas al lugar donde estudias? ¿Por qué elegiste esa escuela? ¿En qué fecha ingresaste? ¿Con qué herramientas te preparas? ¿Para qué utilizas los conocimientos adquiridos? ¿Quién te apoya en tus dudas? ¿Qué te motiva a realizar tus tareas? Una vez visualizada la ficha, continuamos. Observen que utilizamos dónde, cuándo, cómo, por qué, en qué, con qué, para qué, quién y qué. Seguimos. Ordena los datos.
Una vez que hayas revisado el cuestionario de tu encuesta, aplícalo a todo el grupo. Haz una tabla de frecuencia de las respuestas de cada pregunta. Revisa si hay correspondencia entre las cifras del total de encuestados y el total de respuestas a cada pregunta. Registra en tablas la frecuencia de cada respuesta y haz una gráfica de los resultados en un pliego de papel. Visualicemos el registro en la tabla de frecuencia. Muy bien. Aquí tenemos la encuesta de ejemplo que realizamos a 38 alumnos con 4 preguntas. Cada una tiene su tabla de frecuencia, su actividad con el número de alumnos que respondió que le agrada o que realiza esa actividad. La primera pregunta, ¿qué deporte realizas en tu tiempo libre? 16 respondieron fútbol. Los tenemos marcados 1 a 1. Está agrupado. Tenemos de 5 en 5. 5, 10, 15, más 1, 16. Lo mismo sucede con las demás opciones. 8 respondieron que karate, 6 natación, 8 ninguno. La segunda pregunta también tiene su tabla de frecuencia. ¿Qué mascota cuidas en tu tiempo libre? De los 38 alumnos, 20 respondieron que a un perro, 5 a un gato, 4 a un pájaro y 9 respondieron que a ninguno. Pregunta número 3. ¿Qué actividad artística practicas en tu tiempo libre? 2 respondieron ballet, 10 música, 5 pintura, 21 ninguno. Y la cuarta, ¿qué haces con tu familia los fines de semana? 15 respondieron que pasear, 10 jugar, 9 ver películas y 4 ninguno. De cada una de las preguntas con su tabla de frecuencia también se elaboró su gráfica. ¿Qué deporte realizas en tu tiempo libre? Podemos observar que la actividad que se realiza más es el fútbol. ¿Qué actividad artística practicas en tu tiempo libre? La que más se practica, más bien la que no se practica es ninguno. 10 música, 5 pintura y 2 ballet. ¿Qué mascota cuidas en tu tiempo libre? La mayoría optó que cuida a un perro, 20. ¿Qué haces con tu familia los fines de semana? 17 alumnos respondieron que pasear. Es la actividad que realizan más con su familia los fines de semana. Muy bien, continuamos. Producto final. Con toda la información numérica que ahora tienes, reúnete con el grupo, comenta e interpreta los resultados de la encuesta y escribe con tus compañeros un informe. Este debe incluir una introducción, un desarrollo y las conclusiones. Redacta una introducción general de la encuesta, objetivo y resultado, y luego describe y explica cada pregunta, así como las conclusiones obtenidas. Utiliza, si es necesario, nexos como pues, por qué, algunos, otros, en cambio, por ejemplo, al redactar tu texto. Visualizamos nuestro producto final. Muy bien, recuerden que debe de tener introducción, desarrollo y conclusión. No lo van a colocar como tal. Nosotros lo colocamos para que ustedes lo puedan identificar fácilmente. Pero cuando el informe de resultados se da, se redacta completamente, sin escribir introducción, sin escribir desarrollo y sin escribir conclusiones. Bien, dice la encuesta que realizamos en la escuela, aquí va el nombre de la escuela que ustedes elijan, recuerden que es un ejemplo, a los alumnos de tercero A. Tiene el propósito de conocer cuáles son las actividades que realizan los compañeros en su tiempo libre, para encauzarlos a realizar actividades más productivas que en principio nos traigan más beneficios y posteriormente a toda la comunidad de la colonia. Primero preguntamos qué deporte realizan para conocer quiénes tienen menos tiempo libre, después quiénes tenían mascota porque también ayuda a saber qué tan activos son. Enseguida quisimos conocer si realizaban actividades artísticas porque también consumen tiempo de calidad y por último les preguntamos qué hacen los fines de semana en familia.
para saber si las costumbres familiares influyen en las actividades que se realizan en la escuela. Con asombro descubrimos que los resultados indican que los compañeros en general tienen mucho tiempo libre. Para concluir, la encuesta arrojó resultados fidedignos que manifiestan una escasa actividad, ya que muchos de los encuestados eligió la última respuesta, que indica ausencia de actividades. Una vez visualizado el informe de resultados, continuamos. Cuando termines, verifica la claridad del texto, la ortografía y el uso de los signos de puntuación. Revisa que las palabras estén separadas y acentuadas correctamente. Expon los resultados de la encuesta ante el grupo, pues es la información que generaron entre todos, y muéstrala en el periódico escolar. Muy bien, es el producto final que acabamos de leer y de visualizar. Ya mencionamos o lo recalcamos una vez más, no debemos de escribir los títulos como tal, que es introducción, desarrollo y conclusiones, sino redactarlo de manera completa. Aquí lo separamos para que ustedes lo puedan identificar mucho mejor. Seguimos. Pasamos a la evaluación. Número 1. Para describir un proceso es muy importante, inciso A, mencionar claramente el orden de los pasos. 2. Al describir un proceso es común utilizar palabras como, inciso B, primero, después, enseguida, mientras tanto, finalmente. 3. Necesitas gasa, ligas, tijeras, lápiz y regla. En la oración anterior las comas sirvieron para, inciso A, separar elementos de una enumeración. 4. Las palabras que pueden calificar a un príncipe como guapo, apuesto, arrogante, miedoso, atarantado son, inciso D, adjetivos. 5. Señala en qué enunciado la palabra en cursivas es ejemplo de adverbio. Inciso A. Pinocho mintió graciosamente. 6. Hansel gritó muy fuerte, pero su voz se perdió en el bosque. Si cambiaras la forma verbal, gritó a tiempo presente, quedaría así. Inciso D. Grita. 7. Es más probable encontrar reportes de encuestas en, inciso A, periódicos y revistas. 8. Las preguntas cerradas tienen, inciso D, un número limitado de opciones de respuestas predeterminada. 9. Para elaborar las preguntas de la encuesta se utilizan, inciso B, signos de interrogación. 10. El informe de la encuesta necesita las siguientes partes. Inciso B, introducción, desarrollo y conclusiones. Muy bien, con esto finalizamos la evaluación del bloque 4, esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para poder resolver las actividades de su libro de texto. Les recordamos una vez más que es un material de apoyo para que ustedes alumnos se puedan basar o guiar en él, pero que hay un sinfín de posibles respuestas al igual que en las preguntas con respuestas cerradas. Ustedes las pueden modificar, cambiar, agregar o quitar lo que no sea necesario para ustedes. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan resolver las actividades de su libro de texto con mayor facilidad, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en sus actividades escolares. Regálanos tu like, es importante para nosotros, y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.